Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Estamos compartiendo contigo la palabra de Dios y siguiendo, aprendiendo la palabra para seguir caminando en ella, para aprender lo que ya Cristo ha ganado para ti y para mí, para que tú y yo no seamos simplemente oidores de la palabra, pero siendo hacedores de la palabra. Es ahí cuando tú y yo vamos a empezar a caminar en las promesas que ya están hechas, en las promesas que ya fueron dadas, en aquello que ya se ganó, en aquello que ya Cristo ha hecho para nosotros. Y nosotros no simplemente tenemos que leer la Biblia diciendo, ay, qué bueno sería tener eso y qué bueno sería esto y qué bueno que esa promesa tan bonita. No, pero ahora por lo que Cristo ya ha hecho, esas promesas son tuyas, son mías, y esas promesas nosotros las tenemos que obtener por medio de nuestra fe. Tenemos que caminar en ello, tenemos que seguir perseverando, renovando nuestra mente, y en eso es lo que venimos hablando por los últimos programas, sobre el renovamiento de la mente. Y una de las cosas interesantes en este aspecto de que tenemos que renovar, lo tenemos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Y leamos esto porque esto es muy muy importante. Dice, al que no conoció pecado, obviamente ese es Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, obviamente Jesucristo se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es una bomba. Este versículo es una bomba. ¿Por qué? Porque dice, aquel que no conoció pecado, Jesucristo, vino y se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es él? Obviamente en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, Adriana? Esto significa que ahora nosotros somos hechos justicia en él. ¿No dice que vamos a hacer? Exacto. No. No dice que vamos a hacer. ¿Cuando vayamos al cielo? No, tampoco dice cuando vayamos al cielo. Tampoco dice que es un proceso de 50 años. Dice que fuimos hechos. Hechos. ¿Eso qué significa que fuimos hechos? Que algo pasó en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo. Exactamente. Algo pasó. Y eso que pasó fue un acto completo. Fuimos hechos, ¿verdad? No es algo progresivo como la gente piensa, no es algo que son solamente ciertas personas que pueden llegar a ello y las otras personas, pobrecita a mí, que yo no puedo llegar a ese nivel. No, tú y yo en el momento que recibimos a Cristo, nosotros somos hechos. Hechos, cuando nosotros nacemos de nuevo y venimos a Él en Cristo ahora tenemos una cantidad de promesas que ¿quién se las ganó? Nosotros no, se las ganó Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatar lo que Adán y Eva habían perdido, vino a acercarnos de nuevo a Dios, y como lo que Adán y Eva hicieron fue tan grave y nos volvieron a todos los seres humanos pecadores, pues Dios dijo, sí, listo, ahora yo envío a Jesucristo y ahora todos en Él van a ser hechos la justicia de Dios en Cristo, van a ser justificados, van a ser santificados, van a ser redimidos. De hecho, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando uno mira eso y dice, ay, tan bonita esa definición. No, tan bonita esa definición no. Algo pasó en su espíritu impresionante, como también fue impresionante lo que se perdió con Adán y Eva. Impresionante todo lo que entró la pobreza, entró la enfermedad, entró la cantidad de deformidades, entró que esta naturaleza cayó, entraron los tsunamis, entraron los tornados, entró toda esta cantidad de naturaleza caída, y el ser humano también cada vez perdiendo la imagen de Dios, porque estos seres fueron completamente engañados por Satanás. Ahora Cristo nos hace una nueva creación y nos hace hechos. Lo que Cristo hizo fue tan grande, Rafael,
que mucha gente no lo quiere entender y engaña a otra persona diciéndole, no, eso es imposible, eso no es así. Pero la palabra dice, si lo que Adán hizo, ¿cierto? Adán nos volvió a nuestros pecadores, ¿cuánto más en Cristo ustedes van a ser justificados? Como quien dice, no pongan lo que Adán hizo muy grande, pongan más grande lo que Cristo hizo en ustedes. Claro, ¿sabes qué, Adriana? Veámoslo en esta luz, porque si la palabra dice que nosotros fuimos hechos, eso significa que para Dios fue muy importante el hecho de que tú y yo seamos hechos. Porque sería diferente si el versículo diría que seamos, o que sea un proceso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Entonces Dios dice, bueno, ahí están ustedes, cuando ustedes lleguen, ¿verdad? Entonces van a ser justificados delante de mí. Entonces unos llegarán y otros no. Y ese es el problema de ustedes si lo hacen o no. Pero Dios no lo vio así. De alguna forma Dios vio tan importante de que tú y yo seamos hechos. A tal punto de que fue vital de que Jesucristo venga a morir por nosotros. A ese nivel fue la importancia de que tú y yo, para Dios, seamos justos en Él. Y eso muchas veces es lo que la gente no lo piensa. La gente dice, sí, no, pero es que eso no se refiere, o eso es desde el punto de vista espiritual. No. Desde el punto de vista somos justificados en Él, pero nosotros estamos aquí aquí en la tierra, y nosotros por lo que hemos recibido en Cristo, nosotros estamos justos delante de Él. Y ahora, ¿qué tan importante fue para Dios que Él tuvo que dar a su Hijo? Dios mismo se tuvo que volver un hombre para arreglar todo este asunto. Exacto, para que tú seas hecha justo en Él. Mira la importancia de esto. Y la gente no le da importancia ninguna al acto que Dios tuvo que hacer para que tú y yo seamos hechos. No, la gente no le da importancia, Rafael. Dicen, Cristo vino tan bonito allá en la crucecita y siguen la vida. Dios mío, por favor, despierten que lo que Cristo hizo para el que cree en Él es algo impresionante, pero nunca lo vamos a entender con la mente. Tenemos que entender eso cuando leemos las Escrituras y el Espíritu nos informa cómo somos nosotros en nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu nos está diciendo en las Escrituras, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ustedes fueron hechos la justicia de Dios, eso significa que ustedes ahora pueden entrar allá, directo, con el Padre Celestial, en oración, pedirle a Él, aceptar todo lo que Él hizo, y no porque usted sea buena gente o haya hecho cosas muy bonitas toda su vida, muchas buenas obras, sino por la obra que Jesucristo hizo. Adán se tiró todo, pero Jesucristo lo arregló para el cristiano. Pero si el cristiano sigue creyendo que tiene que cargar con lo de Adán, no va a entender. Si el cristiano sigue diciendo, yo soy un pecador, no, nosotros éramos pecadores porque veníamos de Adán. Por eso uno dice, yo soy un pecador. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo no puedo seguir diciendo, yo soy un pecador, como si Cristo no hubiera hecho nada. Claro, en el momento en que yo digo eso, ay, pobrecito mí, que yo soy un pecador y tal, yo básicamente estoy negando la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz. Porque la obra de Cristo en la cruz, las epístolas nos informan, tú fuiste hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Significa, Adán lo volvió a usted un pecador. Listo, ya, no hay la menor duda. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos hechos la justicia de Dios. Significa que nosotros no nos la merecíamos. Exactamente. Él nos la regaló por gracia. Exactamente. Por gracia nos la dio, y por gracia, por fe la debemos recibir. Entonces ustedes me van a decir, entonces me va a decir que usted no peca. Hombre, cuando uno nace de nuevo, uno tiene que empezar a decir, gracias Padre, porque yo fui hecha la justicia de Dios en Cristo Jesús. A medida que usted vaya renovando esa mente, entendiendo que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, si peca, abogado tiene para con el Padre, como dice Primera de Juan,
que dice, abogado tiene para con el Padre y Él es fiel y justo para perdonarles toda injusticia, ¿cierto? Eso está en Primera de Juan 1:9. Entonces usted me va a decir, entonces significa que un cristiano cuando es hecho la justicia de Dios va a pecar. Obvio. ¿Por qué? Porque el alma no ha sido renovada. Y a medida que el cristiano vaya renovando la mente, en el camino va a cometer muchos errores o pecados. ¿Cuáles errores? Pecados. Va a cometer pecados. Aquí nadie ha dejado de cometer pecados. Simplemente cada vez son menos, y una persona se vuelve más espiritual y más espiritual y más espiritual. Pero a mí no, que nadie los engañe a usted y se pare frente a usted y diga, yo me volví cristiano y nunca he hecho nada malo, yo soy perfecto. Eso no existe. Eso no existe. La perfección total va a ser cuando nuestros cuerpos sean glorificados y nos den también el alma entienda completamente todo lo que pasó en el espíritu. Pero mientras tanto, usted no puede decir, yo soy un pecador, salvo por gracia. No. Yo era un pecador, fui salva por gracia y ahora fui hecha la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahora, si nosotros somos hechos la justicia de Dios en Él, ¿qué significa eso exactamente? Básicamente, que como tú dijiste antes, no es por mis obras, sino que es algo que Él nos dio, algo que Él hizo por nosotros, por lo cual nosotros lo tenemos que recibir por fe, ¿correcto? Ahora, si Él vio tan importante de que tú y yo seamos hechos, eso quiere decir algo tiene que haber ahí. Y lo que eso nos permite es nosotros estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Sin sentirnos inferiores o con culpa. O condenados. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, Él no me está viendo a mí basado en mis obras, basado en quién soy yo, pero Él me está viendo a mí por medio del trabajo, de las obras que Cristo hizo en la cruz. Exactamente. Entonces, el que yo sea hecho justicia, me permite el poder ir y estar en la presencia del Padre, de nuestro Dios, sin esa sensación de decir, ay, es que yo no soy suficientemente bueno, no es que yo no soy suficientemente espiritual o que yo he cometido pecado. No, nosotros somos hechos. Y cuando el cristiano no entiende eso, Rafael, siempre se va a aproximar a Dios con la cabeza agachada, como lo que tú acabas de decir. Si el cristiano se acerca así a Dios, es que no ha entendido. Y cuando no ha entendido, hay algo que le está atascando que la mente se renueve. ¿Y qué pasa cuando su mente no se renueva? Satanás está trabajando en usted para que usted siga con condenación, para que usted siga con culpa, para que usted siga por allá agachadito, sintiéndose mal por todo lo malo que ha pasado en su vida y todo lo que ha hecho. Entonces usted siente que Dios no lo quiere, que Dios no lo acepta porque sus obras no fueron lo suficientemente buenas o porque cayó e hizo algo malo. Entonces ya Dios lo sacó de usted, lo sacó de su presencia. Pero Dios no nos mira así. Dios lo que le importa fue lo que Jesucristo hizo. Y como que lo que Jesucristo hizo nos da a nosotros entrada, por eso nosotros no podemos seguir con condenación. De hecho, las Escrituras dicen, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es exactamente en Romanos 8.1. En Romanos 8.1 dice eso. Y también dice, para los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne, en la mente siempre van a estar, ay, pero yo hice algo mal, o sea que yo no puedo seguir, yo no puedo entrar donde Dios ya debe estar bravo conmigo, no me lo merezco. Cuando la gente empieza a pensar en términos de si me merezco o no me merezco por lo que yo he hecho y no por lo que Cristo hizo, Satanás lo está confundiendo. Exacto, y siempre nos vamos a mantener en la carne y no vamos a poder entender las cosas espirituales, no podemos seguir creciendo y subiéndonos, siempre nos vamos a mantener a un nivel natural. Uh-huh. Fíjate lo que dice en Romanos 5, en Romanos 5 en el versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, fíjate, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, dice, que tenemos paz. Tenemos paz. Date cuenta, ¿qué significa eso que tenemos paz? Veámoslo desde un punto de vista natural. Desde un punto natural, si tú no tienes paz con una persona, tú no vas a tomarte el café con esa persona, ¿verdad? Si tú te estás peleando con una persona o no hay paz o no hay una amistad de armonía entre dos personas,
Tú no le dices a tu esposo o a tu esposa, ay, vámonos con fulanito o esa persona a tomarnos un café y pasar un tiempo con ellos. No, tú no haces eso. ¿Por qué? Porque no hay paz en esa relación, no hay armonía. Pero date cuenta que la palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz, la tenemos. La paz con Dios ya tú y yo la tenemos. Es cuestión de que tú y yo la aceptemos por fe y tengamos esa tranquilidad de acercarnos al Padre una vez más, no basado en nuestras obras, pero basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea que nosotros deberíamos confesar, la palabra dice, Señor, que Cristo Jesús, mi Señor, es mi sabiduría, mi justificación, mi santificación y mi redención. Esto significa, Padre, que yo me acerco a ti, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo. La sangre de Cristo es lo que me permitió entrar en tu presencia, no mis buenas obras, ni que me porté bien, ni el diezmo, ni lo que di por aquí, ni cómo me porté por allá, no. Eso no es lo que me da la entrada a ti. Lo que me da la entrada a ti es lo que Cristo hizo. Entonces, cuando yo me acerco así al Padre, ya hay algo en mi mente que lo rompí. Hay una renovación en mi mente, que ya no me da miedo acercarme a Dios porque entiendo la obra que hizo Cristo en mí. Exactamente. O sea que primero tengo que entender qué hizo Cristo en mí para yo acercarme a Dios libre de condenación. Exactamente. Y ahí está lo que la palabra justificado significa. Básicamente el justificado es que aunque tú hiciste mal, Él hizo bien. Por medio de lo que Él hizo, tú tienes acceso al Padre y por lo tanto tú has sido justificada. Y esa palabra simplemente significa que tú tienes el derecho de estar en esa posición aunque tú no te la merecías. Ajá. Aunque por tus propias obras tú no podías llegar a ella, pero has sido justificada. Por lo tanto, tú tienes la autoridad básicamente de estar o de tener una posición de paz con tu Padre. Rafael, y si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento y dice, es que yo cometí un pecado terrible, yo hice algo gravísimo, yo creo que Dios no me va a escuchar, venga, ore por mí usted, porque a lo mejor usted Dios sí lo escucha. Dígame qué pasa con esa persona, está engañada. Exactamente. Oigan bien esto, ustedes lo pueden hacer en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios es fiel y justo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si tú confiesas tus pecados, si tú confiesas los pecados, no necesitas a un sacerdote, tú no necesitas a un padre, tú no necesitas a otra persona que ore por ti, tú simplemente tienes que venir y decirle, Padre, he cometido un error, he cometido un pecado, he fallado. Límpiame con tu sangre, límpiame por la sangre del Cordero, límpiame con la sangre de Jesucristo y límpiame de todo. Y eso simplemente te pone otra vez exactamente en esa posición de paz. ¿Por qué? Porque el pecado te hace sentir como que has perdido esa paz. Pero una vez que tú confiesas y que Dios te ha perdonado tus pecados, levántate y olvídalo. Y ponlo detrás y sigue para adelante. ¿Por qué? Porque si Dios dice que Él lo olvidó, ¿usted para qué lo recuerda? Exactamente. No lo recuerde porque el que se lo está recordando es el diablo para que usted se sienta mal. Y cuando un cristiano se siente mal, no entiende quién es Él en Cristo. Y si no entiende quién es Él en Cristo, Satanás lo puede robar, lo puede matar y lo puede destruir. Porque cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra armadura en Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, el enemigo simplemente nos ve directamente a los ojos y nosotros lo miramos y no sabemos quiénes somos en Cristo y nos derrota. Exacto. La única forma de que Él no nos derrote es entender quiénes somos en Cristo. Ahora sí, cuando Él se viene a enfrentar a nosotros y nos dice, ay, pero ¿te acuerdas lo que hiciste? No le responde, ¿y usted recuerda lo que Jesucristo hizo por mí? Ahí sí, con la sangre de Cristo usted se le olvida que le pisaron esa cabeza en la cruz, se le olvida que usted fue pisado por el Cordero de Dios en la cruz y eso pasó hace 2000 años y usted recuerda que yo no había nacido cuando esto pasó. Usted recuerda que la sangre de Cristo va a limpiar a todas las generaciones que crean en Él.
Así Él se demore 100 años más en volver, todas esas generaciones que crean ahora en adelante en Jesús, Jesucristo por la sangre ya los limpió. Entonces a mí no me venga usted a sentir culpable, diablo. A mí usted no me venga a sentir mal, porque yo sí sé quién soy en Cristo. Exactamente, y eso es como Él juega con la gente, porque siempre y cuando Él te pueda hacer sentir inferior, de que has fallado, de que no eres bueno suficiente, de que todo lo que tú haces no es bueno delante de Dios, y esa sensación de inferioridad que tú sientes es lo que no te permite el acercarte a Dios, porque tú piensas, date cuenta que no es lo que la palabra dice, pero tú piensas que Dios no me quiere, que yo no soy capaz, y esa sensación te hace alejarte de Dios. Y ahí es donde, siempre y cuando Satanás y el diablo te mantenga a ti sintiéndote que eres inferior, él ha ganado su batalla. Él básicamente dice, este es otro que no va a hacer nada. ¿Me entiendes? Porque él sabe que siempre y cuando tú estés así, tú nunca te vas a acercar a Dios. Y por lo tanto, si tú no te acercas a Dios y tú no sabes quién eres en Cristo, tú nunca vas a tomar la autoridad que tú tienes de acuerdo a las Escrituras. Exacto. Por lo tanto, simplemente vas a ser un cristiano más que va a la iglesia, que dice, ay, Dios tan bonito, y sigue en un mundo manejado por la carne. Por los sentidos. Por los sentidos. Pero cuando tú entiendes esto, ya es muy difícil que tú te dejes vencer, porque ese sentimiento ya se va ahí, esa sensación, porque vas a entrar confiadamente al trono de Dios por la sangre de Cristo, no por ti, pero por Cristo. Es por eso, cuando nosotros entendemos el amor de Dios, Rafael, que nosotros podemos amar a Dios, porque Dios nos amó a nosotros sin condiciones, pero a la gente le han enseñado, haga esto y esto y esto, y a usted Dios lo va a amar. No. Dios dijo, aunque tú estabas muertos en delitos y pecados, yo te amé. Y como yo te amé, he enviado a Cristo por ti. Entonces ahora que tú eres cristiano y eres mi hijo, no creas que yo a ti no te voy a amar. O sea, es que no tiene ni lógica que Dios ame al mundo, mande a Cristo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero después de que se vuelve hijo, si usted comete un pecado, yo le voy a decir, ay, cometiste pecado, ya no te quiero. No, hombre, si quiere a los de fuera, ¿cómo no va a querer a los propios hijos? Por Dios. Exactamente. Reaccionemos, que eso no tiene ni sentido común, ni eso le han enseñado a la gente. Y hay una cantidad de gente en muchos países condenada, frustrada, con sentimiento de culpabilidad, pensando, cometí el pecado imperdonable, cometí el Espíritu Santo, ofendí al Espíritu Santo, Dios me sacó de ser su hijo. No, hombre, si usted se siente así, hombre, significa que usted tiene la posibilidad de hacer primera de Juan. Arrepiéntase, confiese, olvídelo, párese de ahí, siga adelante, que es Satanás el que no quiere que usted entienda. Exactamente. Mira, Adriana, mira lo que dice en Romanos 5, en el versículo 17. Fíjate lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, si tú y yo supuestamente tenemos que reinar por lo que Jesucristo ha hecho, ¿cómo tú y yo vamos a reinar si nos sentimos que no somos capaces? Si nos sentimos que somos inferiores, que nos sentimos que nuestras obras no son suficientes para agradar a Dios. Ahí es donde, como tú dices, ahí es donde está el engaño. Ahí es donde Satanás simplemente te pone un pensamiento y tú te bailas en toda la fiesta. Tú eres el que sigues tu rumbo y diciendo, no, es que yo no soy capaz. No. Y ese es el problema de los cristianos, que ellos no entienden que tú eres justificado, que tú eres justo delante de Dios. Por eso la palabra dice que tú puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes entrar ahí en fe y puedes hacer tus peticiones con paz y tranquilidad, sabiendo de que tú eres aceptado, no simplemente por tus obras, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Si las personas entienden esto, van a ser libres. Serán victoriosas, y sus oraciones, la forma como oran cambiaría. No dirían, ay Padre, si no te importa cuando te acuerdas de mí, pobrecito mí, y yo que estoy tan humilde. No, uno diría, Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, estas son mis peticiones en el nombre de Cristo, esto es lo que estoy pidiendo, estas son las cosas, y uno le hablaría con cierta autoridad, porque uno sabe quién es. Que es un hijo. Exactamente. Y él sabe que es el Padre, y él se va a enorgullecer. Hombre, entendiste lo que Cristo hizo por ti, qué bueno.
Sí, entra confiadamente en mi presencia. Deja de creer tú lo que el resto de la gente te dice. Tú tienes que creer en lo que las epístolas te dicen. Deja de decir, yo soy un pecador salvo por gracia. Deja de decir eso, porque cada vez que tú dices, yo soy un pecador, el pecado se apodera de ti. Entiende que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y cuando tú utilizas esa palabra, yo soy un pecador, estás utilizando el nombre del gran yo soy. Estás diciendo, tú eres algo que Jesucristo no te hizo. No, más bien di, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a medida que tú digas eso, va a ser más fácil para ti deshacerte de esos pecados, deshacerte de esos pensamientos. Controla tu mente por lo que las epístolas dicen. No controlas tu mente por lo que los sentidos te dicen. No dejes más la condenación, no dejes más la culpa. Si tú la sigues dejando, lo que va a salir de esas raíces es enfermedad, pobreza, temores, fobias, problemas, porque esas raíces de condenación, de culpa, hacen que afloren en tu vida todo lo contrario a lo que Jesucristo ya ganó por ti en la cruz. Exactamente, y Adriana, la gente tiene que entender eso, que una vez que tú empiezas a caminar en esa verdad, pues muy bien, yo me creo lo que la palabra dice, y si la palabra dice que yo soy justo en Él, yo soy justo en Él, y no es cuestión de que yo soy mejor que otra persona, no, es que yo he entendido lo que Cristo ya ganó por mí, y por lo que Él ya hizo, Dios me ha hecho justo en Él. Por lo tanto, yo puedo estar en su presencia sin sentirme de una manera inferior. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en tu sangre y en la cruz por nosotros. Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.